Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Instituto Agroalimentario de Aragón y a LIS Aragón por haber preparado esta jornada. Creo que puede ser muy enriquecedor lo que saquemos aquí y por darme pues la oportunidad de presentar nuestra línea estratégica del IA2 sobre microbiota en nutrición y salud, ¿verdad? Que como pues pongo aquí, ¿qué es esto de la línea estratégica? Bueno, pues esto comienza en el 2018, cuando el Instituto Agroalimentario de Aragón, saca una convocatoria de, posibles líneas, ¿no? Para que los investigadores, dijéramos un poco el interés de temas novedosos o cosas, ¿no?, que pensáramos que convenía, desarrollar, ¿no? Entonces, como digo, en el año 2018, pues yo consigo una de estas líneas de soy la promotora. Soy la coinvestigadora principal del grupo ALIPAT, ¿vale? Y entonces, junto con otros grupos que tenéis aquí, posiblemente estos son los nombres antiguos, porque ahora ya sabéis que han cambiado los gobiernos de Aragón, el gobierno de Aragón, pero bueno, estos son, los iniciales que empezamos a montar, esta línea de investigación. Yo llevaba trabajando, como bien ha dicho Inma, en temas hablando de microbiota, ¿vale?, de cosas desde el año 2010, porque mi grupo era de fisiopatología gastrointestinal. Siempre hemos trabajado en fisiopatología gastrointestinal. Entonces, yo soy fisióloga, entonces trabajábamos con la fisiología, intestinal y, pues una de las cosas que nosotros, estudiábamos era esa interacción, ¿no?, entre lo que son, sobre todo el LPS, el lipopolisacárido de las bacterias, ¿verdad?, con el sistema inmunitario. Entonces, a partir de ahí nos damos cuenta en el grupo de que la microbiota es algo, pues en auge y candente, que empezamos a trabajar. Hasta que, en el 2015 yo publico el trabajo, cuento esto para que veáis un poco cómo llegamos a esto. En el 2015 yo publico un artículo donde yo quería analizar microbiota de una manera más, no solamente haciendo una PCR, que ya lo habíamos hecho también, sino, pues un poco más saber lo que había en general, ¿no? Y entonces, con el Departamento de Nutrición Animal, con Leticia Becia, ¿verdad?, me ayuda a hacer un DGG. Eso posiblemente ya a lo mejor ni sabéis lo que es, pero porque antes se hacía, que era simplemente un gel donde se veían ahí toda la microbiota, ¿no? Entonces yo publico que los ratones tratados con antibióticos, pues le ponías el antibiótico y era alucinante, vamos, realmente me decía Leticia, has hecho un gen free, porque prácticamente, te cargabas toda la microbiota y era ver, ¿no?, toda la microbiota, todas las bandas y el antibiótico, pues que nos quedamos. Y ya en aquel momento me dijo un referí, me dijo, bueno, esto está muy bien, pero a lo mejor podías haber hecho secuenciación. Y yo dije, ¿y esto de la secuenciación? ¿Qué es esto? Ya en el 2015, el 2015. Entonces, a partir de ahí es cuando ya tenemos la idea en el 2018, que yo empiezo a ver que esto de la microbiota hay que empezar a unirse, ¿no?, a la innovación, hacerlo de otra manera de como lo habíamos hecho hasta entonces y, como digo, empezamos a iniciar esta línea de liados. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues durante todos estos años, desde el 2018, como digo, conseguimos financiación del IADOS, un poco de financiación, que la verdad que nos vino muy bien, pues hicimos algunos cursos de formación en bioinformática y luego, dimos a la gente, ¿no?, como herramientas, y luego sí que es verdad que también nos permitió adquirir un equipo, que es el Precelis, que ahí le voy a dar la razón a Álvaro cuando dice que la extracción física, o sea, el romper la microbiota de manera física, pues realmente vimos, yo hasta lo que había trabajado fue el día y la noche, o sea, de estar ahí con las muestras peleándote a que realmente, o sea, con esto quiero agradecer al IA2, ¿no?, el empuje que nos dio para que, pues que la cosa fluyera, ¿no?, que fuera mejor. Bueno, entonces lo que os voy a exponer aquí es el protocolo que hemos estado trabajando durante todos estos años y que luego, pues unos resultados, ¿no?, resultados que hemos ido sacando. Bueno, nosotros hacemos 4 fases, básicamente, está muy bien diferenciado. Primero es la extracción del DNA genómico, después preparamos las librerías, después es la secuenciación y después hacemos el análisis bioinformático, un poco lo que ha contado Álvaro, ¿vale? Bueno, con respecto a la metodología, me voy a fijar en las heces porque es la microbiota intestinal la que más hemos trabajado, pero bueno, luego hablaré de otras matrices que también hemos trabajado. En primer lugar, pues tomamos las muestras fecales, hemos trabajado con animales, con humanos,
¿vale? Con otras matrices también. Lo que hacemos es, efectivamente, voy a hacer aquí hincapié, para mí la homogenización mecánica es muy importante, o sea, para poder romper todas las bacterias y poder obtener un buen rendimiento, ¿vale? Y una buena calidad de ese DNA. Este equipo para mí ha sido, vamos, muy importante en el laboratorio. Luego, bueno, pues utilizamos kits comerciales, también probamos diferentes, ahora trabajamos con NCTEC, ¿vale? También para hacerlo. Y, bueno, pues finalmente extraemos el DNA bacteriano. Bien, luego lo que hacemos es preparar las librerías para secuenciar el 16S, el RNA ribosómico. El 16S, como ha explicado Álvaro, es el gen que se utiliza para identificar las bacterias, porque es un gen que lo tienen todas las bacterias y tiene la característica de que tiene varias regiones variables, ¿vale? Como he explicado, 9 regiones variables. Entonces, dependiendo de cómo sea la secuencia de, pues, por ejemplo, V3, V4 y bases de datos basadas en estas que permiten, digamos, identificar esa bacteria, ¿vale? Según la secuencia que tiene. Bien, nosotros en el laboratorio hemos trabajado, o tenemos puesto a punto, trabajamos con 2 protocolos. El protocolo de Illumina y luego tenemos el protocolo de Oxford Nanopore, en concreto el MinION. ¿Vale? Tenemos. Illumina lo externalizamos, no lo tenemos porque es un equipo bastante caro y no lo tenemos, pero el Oxford Nanopore, el MinION, es bastante asequible y lo tenemos puesto a punto y lo tenemos en el laboratorio. Básicamente, para la preparación de las librerías, pues son unos kits que te venden y, bueno, pues consiste, como veis aquí, en realizar una PCR pues para hacer lo que es la secuencia del RNA ribosómico, limpieza del amplicón. Luego se ponen a esas secuencias, hay que ponerles unos barcodes o adaptadores diferentes, un poco en cada kit. Y luego hay que purificar y cuantificar la librería y luego, pues bueno, esa librería ya estaría lista para empezar a secuenciar en lo que es la máquina. Bien, la diferencia entre MinION y Illumina es un poco el tamaño de la secuencia que vamos a obtener. Con MinION lo que obtenemos es la amplificación del 16S completo, ¿vale? Es decir, obtenemos secuencias de 1500 pares de bases. A ver, MinION, hay gente que, vamos a decirlo, que dice que tiene muchos errores, pero hay gente que, bueno, pues que dice que no, que ha mejorado y que todo va evolucionando. Entonces, van mejorando, los kits van mejorando, la tecnología va mejorando. Desde mi punto de vista, es una alternativa muy buena para tener laboratorio para hacer pocas muestras, ¿vale? Illumina, por el contrario, lo que obtienes son lecturas cortas, ¿vale? Región V3, V4, lecturas cortas, luego tiene otro protocolo bioinformático un poco diferente, ¿vale? Y bueno, pues obtienes que también es bastante posible, funciona, o sea, desde mi punto de vista igual de bien. Es más barato, ¿vale? A la hora de la muestra, el precio por muestra, si tienes muchas muestras, pues es muy barato. Lo que pasa es que la máquina, adquirir la máquina, pues es muy cara, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado en el IA2 y ya hemos llegado a la conclusión de que no es rentable, ¿vale? Bueno. Bien, y lo que hacemos, lo que hemos puesto a punto también, es todo el análisis bioinformático, ¿vale? Aquí pasamos de todas las lecturas crudas que tenemos de secuenciación. Para que os hagáis una idea, lo que obtenemos son gigas de datos, ¿vale? Gigas de datos de secuencias y, bueno, pues que tenemos que trabajar, ¿vale? En Linux, trabajamos en Linux todo y es todo código y entonces, bueno, pues secuencias podemos obtener, depende, desde 100.000 a 30.000. Dicen que lo mínimo es 30.000, según qué ensayos 10.000, ¿vale? Si consigue, mejor. 100.000 depende, ¿vale? Pero bueno, como siempre me preguntas, es una pregunta, ¿cuánto mínimo podemos hacer? Bueno, pues lo mínimo 30.000, ¿vale? Según con MinION, pues 10.000 incluso podemos hacer porque son lecturas más largas, ¿vale? Depende. Esto también depende de lo que te quieras gastar y de tu muestra. Si tienes, no es lo mismo una muestra intestinal que una muestra de piel, por ejemplo, ¿vale? Pues no es lo mismo tampoco. Bueno, entonces lo que hacemos es un preprocesamiento de estas lecturas. Primero, pues hacemos un control de calidad con diferentes, bueno, pues software que hay. Luego tenemos que filtrar y limpiar, no todo lo que se secuencia es válido, ¿vale? Pues hay que hacer eliminación de los adaptadores de los primers, quitar las quimeras, un denoising, un trimming, ¿vale? Que, bueno, pues lo podemos hacer con DADA2 o VResearch, bueno. Luego, esto es todo bioinformática, ¿eh? Luego hacemos un procesamiento de las reads, que es un poco diferente porque, claro, en Illumina tienes que hacer la unión de las dos, del forward y reverse, que has secuenciado,
¿vale? Mientras que en Nanopore, pues bueno, ya como es la secuencia larga, como tienes todo el gen, pues este paso no hay que hacerlo, porque ya tienes la secuencia completa, ¿vale? Bueno, luego generamos lo que son las ASVs, que serían cada una de estas secuencias. Esto es realmente, bueno, pues de todas las secuencias que tenemos, agruparlas, ¿vale? Es decir, ¿cuáles son iguales? Bueno, pues las azules son todas iguales, las verdes son todas iguales, ¿vale? Lo que hacemos es agruparlas. Ahora normalmente se trabaja con ASVs. Las OTUs, eso era es una terminología un poco más antigua. Ya hablamos. Bien, luego lo que hacemos es una asignación taxonómica, es decir, bueno, ahora ya sabemos cuántas hay azules, cuántas hay verdes, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a poner el nombre, ¿no? Estas aquí corresponden. Entonces hacemos lo que es un alineamiento, ¿de acuerdo? Hacemos un alineamiento y le ponemos nombre, ¿vale? A esas bacterias. Con la base de datos Silva, Green Genes, son las más que se utilizan. Luego, finalmente, ¿vale? Llegamos a lo que es la tabla de abundancia, lo que es la feature table. Desde mi punto de vista, la tabla que no hay que perder nunca, ¿vale? Porque a partir de aquí salen todos los resultados. O sea, esta es la tabla más importante, que además cuesta mucho llegar hasta ella, ¿vale? Y por lo tanto hay que mantenerla siempre, es, digamos, la tabla con la que luego vas a hacer todos los análisis. ¿Vale? Entonces, en esta tabla, como si os fijáis, lo que hacemos es para cada muestra, decimos, bueno, pues de las secuencias azules, ¿no? Hay 125, de las verdes hay 87, ¿de acuerdo? Entonces tienes todas las secuencias de cada una de las muestras. Bien, entonces digo que esta tabla es importante porque esta es la tabla que vamos a utilizar para hacer todos los análisis estadísticos posteriores, ¿vale? ¿Qué hacemos? Hacemos, en primer lugar, un análisis de diversidad, es lo que se suele hacer. Una diversidad alfa, que se pueden medir varios índices, como es un índice de riqueza, está el índice Shannon, el Simpson, el Chow-1, son algoritmos, pequeñas, bueno, diferencias que hay. La diversidad alfa nos mide la riqueza de las bacterias, o sea, la riqueza que tenemos en la muestra, es decir, no es lo mismo pues una persona, ¿no? Imaginaros, o sea, que cogemos una microbiota que consigas 1000 especies y otra persona que haya tomado, por ejemplo, antibióticos y su diversidad ha bajado a 500 especies, estoy exagerando, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ha bajado el número de bacterias, para que os hagáis una idea, es un poco el número de bacterias, ¿vale? Luego tenemos la diversidad beta. La diversidad beta que se puede medir con la distancia Bray-Curtis, Unifrac, Jacquard, distintas métricas que se pueden hacer y se representa en un análisis de componentes o en un NMDS, que tenéis aquí también. Bueno, pues la diversidad beta lo que nos va a decir es un poco cómo se diferencian, o sea, el perfil bacteriano de una muestra con respecto a otra, es decir, cómo de diferente es, de manera que contra más cerca estén los puntos morados si están muy cerca, pues eso significa que su perfil microbiano es muy similar, ¿vale? El de una muestra a otra. Sin embargo, veis que los puntos verdes están separados de los azules, pues eso significa que son muy diferentes en cuanto a la microbiota que tienen. El perfil general microbiano que tiene, las especies que tienen son diferentes, ¿vale? Bueno, esto es lo primero que se hace, diversidad alfa, diversidad beta, solemos hacerlo, y luego lo que hacemos es un análisis estadístico y diferencial. Normalmente cuando se hacen los experimentos es para comparar los dos grupos, ¿no? Experimentales. Entonces aquí ya utilizamos, bueno, pues varios paquetes de R, la plataforma Chain también, bueno, Chain 2 solemos utilizar, y aquí ya es un poco ir, bueno, pues ya comparando los grupos y haciendo ya test estadísticos, ¿vale? Entonces, tipos de, os he puesto aquí pues algunos de los tipos más comunes, ¿no? En primer lugar, lo que se suele hacer es un bar plot taxonómico, es decir, ver en cada muestra pues un poco la composición bacteriana, ¿no? Con los diferentes pues de filos. Lo primero que se puede hacer filos, pero luego se hace clases, órdenes, familias y géneros, ¿vale? Se suele hacer. Heatmaps también se puede hacer para ver si hay diferencias de expresión entre una y otro grupo. Bueno, beta diversidad, esto sería, ¿vale? Para ver un poco si se separan mucho o son iguales. Luego, un cladograma taxonómico, esto ya es más de ecología, pues si quieres ver si las especies están más cerca, más lejos o un poco la composición. Y luego, bueno, pues sí, biomarcadores microbianos, esto sobre todo con LEPSE lo solemos hacer, para ver realmente en qué se diferencian, ¿no? Las especies que se diferencian. Bien, bueno, pues ahora a continuación os quería mostrar un poco los trabajos que hemos realizado, ¿vale? La mayoría, muchos son en animales, hemos estado algunos, hemos hecho más, pero bueno, hemos dado algunos ejemplos.
Un poco me he enfocado en esa visión One Health, ¿no? Para que veáis, voy a empezar con los animales, voy a hablar luego de los humanos y luego, bueno, pues a decirlo así, ¿no? Para el enfoque One Health. Bueno, en primer lugar, este estudio, voy a empezar con los animales, simplemente como poneros, es un estudio que hicimos en cerdos, en los cuales, bueno, pues simplemente una de las estrategias para los que nos puede servir la microbiota es simplemente pues para ver, ¿no? Si un suplemento en la dieta o una modificación de la dieta, ¿de acuerdo? Simplemente se modifica la microbiota. La dieta, ya sabéis que es un factor que influye muchísimo en la microbiota, de los factores que más influye. Por lo tanto, bueno, pues la primera estrategia más sencilla que sería, ¿no? O sea, que nos puede ocurrir analizar, es ver si la dieta, pues efectivamente modifica. En este caso, pues eran unos cerdos tratados con butirato sódico, ¿vale? Bueno, entonces, aquí llegamos a una serie de resultados que os los he resumido aquí, ¿vale? No hubo cambios en este caso en la diversidad alfa, hubo diferencias moderadas en la beta diversidad, prácticamente el 80% de los OTUs eran compartidos entre unos cerdos y otros, es decir, con esto lo que os quiero decir es que una intervención en la dieta puedes modificar, pero no modificas todo. ¿Vale? Es decir, las diferencias que se ven no tienen por qué ser muy drásticas, sino que se modifica, pues bueno, un 20%, que ya está bien, ya es un cambio importante. ¿Vale? En este caso lo que vimos es que el butirato inducía cambios selectivos en los taxones asociados pues, a la fermentación y a la producción de ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, lo que vimos, pues aumentos de Prevotelaceae, como veis aquí, en un LEFSE, Peptostreptococcaceae, ¿vale? Y otros géneros, y por ejemplo, pues una disminución de Ruminococcaceae, ¿vale? No me voy a meter en las bacterias porque está todo en el artículo, tampoco creo que es interesante. Bien, luego hicimos este estudio, ¿vale? Para que veáis otro estudio con animales, que hicimos el estudio para que veáis también que se puede analizar la microbiota, ver la microbiota, si se... En este caso hicimos un estudio con IMA de Scrapie, ¿vale? Ovejas, eran ovejas sanas y luego un Scrapie clásico que ellos habían confirmado por otros métodos diagnósticos, ¿no? Y entonces quisimos ver si esto modificaba la microbiota, para ver, bueno, pues si se modificaba. Entonces, es el primer estudio que describe una disbiosis intestinal en ovejas con Scrapie clásico natural, ¿vale? Se estaba relacionando, ya sabéis que la microbiota pues, se está investigando en muchas enfermedades, en este caso, bueno, pues lo hicimos, era la primera vez. Entonces aquí sí que no hubo diferencias significativas tampoco en la diversidad alfa, sí hubo diferencias significativas en la beta, como podéis ver aquí en el ANOSI, y aquí sí que vimos aumento en los filos Cyanobacteria y Lentis paerae, ¿de acuerdo? En estas bacterias. Lo resalto también, os he puesto este estudio también, aparte de, bueno, de ser un estudio con enfermedad, ¿no? Pero también me gustaría resaltar que cuando tú ves una diferencia a nivel de filo, ese hallazgo es, vamos a decirlo así, más importante que si tú ves un hallazgo, por ejemplo, a nivel de género, ¿vale? Esto significa que realmente la microbiota está bastante modificada, porque filo comprende muchas más bacterias, ¿de acuerdo? Un grupo mucho más grande, más drástica, digamos, el cambio, ¿vale? Que, por ejemplo, como veremos en los siguientes artículos, que vemos solamente pues, diferencias en algunos géneros o algunas familias, ¿vale? O sea, realmente esto es, bueno, de hecho creo que Inma luego, a partir de este resultado, pidió algún proyecto, ¿vale? Bueno, las cianobacterias, ¿vale? Bien, bueno, luego, más por seguir con estudios de animales, otro estudio que hicimos en epilepsia idiopática canina, también esto en colaboración con el Hospital Clínico Veterinario. Bueno, pues aquí, bueno, de clínicos, ¿verdad? Que están allí, veterinarios clínicos, entonces ellos trabajaban con perros, bueno, pues que tenían epilepsia. Entonces, en este estudio lo que quisimos ver es, primero, aquí había dos hipótesis, ¿no? Dos cosas a comprobar. Primero, ver la diferencia entre los controles sanos y perros con epilepsia, para ver si esa microbiota estaba modificada. Y luego, por otra parte, tenían interés en ver si, además, la microbiota se modificaba en esos perros que tenían epilepsia, pero que habían sometidos al tratamiento que les dan, digamos, allí su tratamiento clínico, porque estos son perros con dueños, es decir, que no son de investigación, estos son pacientes clínicos, ¿no? Vamos a decirlo así, animales. Entonces, analizamos tras 30 días del tratamiento con fenobarbital o
Pitoin, ¿vale? Pues entonces analizamos lo que es la Bueno, entonces, en este caso, no había diferencias tampoco en la diversidad alfa entre controles y epilépticos, pero sí que vimos una clara diferencia. Si os fijáis, los controles son los cuadraditos rojos, ¿vale? Mientras que los epilépticos eran los azules, ¿de acuerdo? Entonces se ve una diferenciación de que era diferente, ¿vale? Cuando pusieron el tratamiento, ¿vale? Que son los puntitos rosas, después de los rosas, si os fijáis, no se modificó mucho la microbiota entre los epilépticos y epilépticos tratados, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la conclusión que llegamos. Cuando ya empezamos a ver un poco las diferencias que había, vimos que los epilépticos presentaban una menor abundancia de bacterias relacionadas con la producción de GABA, de acuerdo, que es un neurotransmisor, en concreto de pseudomonas, y que además presentaban una menor presencia también de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Como Peptococcaceae, Ruminococcaceae y, bueno, pues otros que hicimos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un poco para que veáis qué es lo que a las conclusiones que se puede llegar. Bueno, visto un poco los animales que os he presentado clínicos, ahora voy a pasar a lo que es, digamos, un poco los estudios que hacemos en mi grupo de investigación, propiamente dicho, que son, digamos, estudios ya más translacionales, es decir, son modelos animales relacionados, bueno, pues ya con patologías humanas, ¿no? En este concreto, voy a empezar hablando de, pues, como os he hablado antes, ¿verdad? Que yo trabajo con disbiosis intestinal inducida por antibióticos, entonces este era un modelo que inducimos una disbiosis con clindamicina, con el antibiótico clindamicina, y luego como nosotros también trabajamos, como somos del IA2 y trabajamos también con el equipo de Lourdes Sánchez que hace tecnología de alimentos, a nosotros nos interesa ver, digamos, las propiedades bioactivas de esos proteínas, digamos, que vienen de los alimentos, como es en este caso la lactoferrina, que probamos la lactoferrina, que es una proteína que tiene mucha bioactividad, ¿vale? Se ha visto. Entonces, lo que quisimos ver es un poco cómo esta lactoferrina si era capaz o no de revertir la microbiota, ¿vale? Bueno, entonces, aquí lo que vimos es que efectivamente la clindamicina, fijaros cómo se para, ¿de acuerdo? Cómo es completamente diferente la clindamicina con respecto a lo que es el vehículo, ¿vale? Lo que es los animales controles. Y aquí, bueno, pues sí que vimos que efectivamente la clindamicina reducía familias bacterianas que eran potencialmente beneficiosas, como Bacteroideaceae, Prevotelaceae, Rickenelaceae. Y luego vimos que efectivamente los efectos de la lactoferrina, pues que sí que eran capaces de restaurar parcialmente pues estas familias bacterianas. Bien, también en este trabajo me gustaría resaltar un poco la conexión que hicimos, no solamente con la microbiota, sino también estudiando, como yo os decía, que nosotros estudiamos el sistema inmunitario intestinal, ¿no? En ese trabajo vimos que la clindamicina era capaz también de reducir los receptores TLR, ¿vale? Que son estos receptores que reconocen los microbios, y entonces redujo la expresión de TLR2, TLR8 y TLR9, ¿vale? Entonces aquí lo que hicimos fue además relacionar la presencia o la creación después de expresión de estos receptores con las bacterias que nos habían salido modificadas. Entonces, lo que llegamos a ver es que efectivamente había una correlación positiva entre la abundancia de Rickenelaceae, ¿vale?, con el TLR8, ¿vale?, como podéis ver ahí. Que son estudios, lo pongo porque son estudios que también se pueden hacer, o sea, que no solamente te puedes quedar con microbiota, sino que lo puedes relacionar con otros parámetros, ¿vale?, que pueden ser interesantes. Bien, en la misma línea de investigación, bueno, pues hicimos otro estudio en donde testamos dos fórmulas, ¿vale? Que llevaban, pues además de la lactoferrina, como veis ahí, bueno, pues el lactosuero, que es un subproducto día, ¿vale? Y en la fórmula 2, pues que lleva un subproducto de la producción de mantequilla, que era la mazada, el buttermilk que le llaman, ¿vale? Y este estudio lo pongo, es muy similar al anterior, ¿vale? Vimos pues también que había diferencias en algunos resultados, pero sobre todo lo voy a resaltar o lo pongo porque lo que hicimos aquí fue, como ha dicho Álvaro, a partir de la microbiota que tú sacas, puedes inferir con una herramienta, ¿vale?, con herramientas bioinformática, puedes inferir lo que son las rutas funcionales
digamos que están ligadas a esa microbiota que tú tienes, ¿vale? Esto se hace de manera bioinformática. Entonces, en este caso, fuimos capaces de ver que la clindamicina reducía las rutas funcionales ligadas a los ácidos grasos de cadena corta y el tetrahidrofolato, que esto es una vitamina, y entonces vemos cómo, bueno, vimos que ambas fórmulas eran capaces, digamos, de revertir parcialmente al menos estas funciones metabólicas microbianas, ¿vale? Esto hoy en día es verdad que se está dando incluso más importancia que a saber qué es lo que tienes. Yo desde mi punto de vista creo que saber lo que tienes, o sea, las bacterias, ponerles nombre, creo que es importante. O sea, saber lo que tienes, la población bacteriana. Es verdad que hoy en día, digamos, a las rutas funcionales o a la metabolómica, que es diferente a esto, pero a lo que están haciendo las bacterias se le está dando mucha importancia, ¿vale? Entonces, ahora se están combinando estudios de metagenómica, ¿vale? 16S, con metabolómica, ¿vale? Lo que pasa es que la metabolómica, pues bueno, es otro mundo, ¿eh? Pero que sepáis que ahora, bueno, pues lo pongo porque es interesante porque va por ahí, ¿eh? Lo podemos inferir, pero también se puede hacer de manera manual con metabolómica. Bueno, y ya por último, dentro de nuestro grupo, pues os quería mostrar este estudio que es de un modelo también agudo de pancreatitis que hicimos, ¿vale? En ratones también, y que en este caso, pues bueno, probamos el kéfir también como pues para ver si podía, como producto que pudiera revertir lo que son la microbiota, ¿vale? Bueno, pues son estudios similares, aquí en este caso no vimos grandes diferencias, si os fijáis, todas las hélices, o sea, las elipses van prácticamente no hay diferencias, ¿vale? La verdad que fue un estudio, digamos, de resultados muy bien porque no vimos muchas diferencias, ¿vale? Pero bueno, lo hicimos. Bien, bueno, entonces, hasta aquí os quería contar un poco lo que son los estudios con animales que hemos realizado, que es, digamos, nuestro core de estudio, pero bueno, luego quería ahora presentaros los estudios con humanos que hemos hecho también con microbiota intestinal en humanos, también hemos hecho, ¿vale? Pero os quería presentar como algo diferente, pues también este estudio que estamos realizando con voluntarios que van al hotel balneario de Alhama de Aragón, y es que estamos estudiando la microbiota cutánea, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido dentro del proyecto Caruso, que es un proyecto que tenemos del una de las partes de este proyecto es estudiar si las aguas termales del balneario de Alhama de Aragón son capaces de modificar la microbiota cutánea de las personas que, bueno, pues que van allí a pasar una estancia de unos 7 u 8 días, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue tomar hisopos, ¿vale? De la microbiota cutánea de la cara y del antebrazo. Cogimos como dos muestras. Bien, en este caso lo que hemos observado es que la estructura global de la microbiota permanece estable tras la exposición de las aguas termales, ¿de acuerdo? Es decir, como veis, pues las elipses se solapan, ¿sí? Tanto en el antebrazo como en la cara, es bastante similar. Esto era esperable porque, bueno, primero esto es bueno para la madre Aragón, ¿verdad? Porque puede decir que se mantiene la microbiota. Y luego hay que pensar que la microbiota cutánea es una microbiota muy resistente, ¿vale? Porque el ambiente donde viven esas bacterias en la piel es muy hostil, es un ambiente muy seco, ¿vale? Donde esa microbiota, digamos, está ya muy asentada. Entonces, cambiarlo, pues bueno, es difícil, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto lo que obtuvimos cuadra perfectamente con lo esperable. Bien, luego también modificamos, bueno, vimos porque microbiota cutánea es el primer estudio que hicimos y la verdad que hay estudios de microbiota cutánea, pero no hay tantos como en intestinal. Entonces queríamos ver un poco en qué especies, ¿no?, aparecían allí. Entonces vimos que efectivamente son diferentes la microbiota del antebrazo con la microbiota de la cara, ¿vale? Hicimos, bueno, pues hemos hecho algunos estudios. Una cosa, aquí llegamos a nivel de especie porque esto lo hemos hecho con MinION, ¿vale? Con MinION sí que te permite llegar a nivel de especie, mientras que con Illumina es verdad que normalmente te sueles quedar a nivel de género, ¿vale? Y aún así la gente te dirá que con un estudio de metagenómica quedarte a nivel, o sea, es controvertido, ¿de acuerdo? O sea, te puedes quedar en género o bueno, llegar a especie, con esta tecnología podemos llegar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vimos que es diferente y luego ya lo que hemos hecho ha sido analizar pues en el antebrazo y en la cara las especies realmente, las que nos interesan, que bueno, pues pueden estar implicadas en alguna patología dérmica o alguna cosa, como por ejemplo el Staphylococcus o el Cutibacterium, pues bueno, hemos visto un poco cómo están expresados esas bacterias en concreto para ver si las aguas, ¿vale?, pues modifican, que sí que lo hacen, ¿vale? Algunas de estas bacterias que, bueno, pues son beneficiosas, ¿eh?
Bien, y ya por último, como digo, dentro de esta estructura, de este enfoque One Health que tenemos en el IA2, ¿verdad? Me gustaría hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con la salud, ¿vale? Ni con, bueno, con la nutrición sí, pero con la salud no, vamos a decirlo así, ¿vale? Y es otra aplicación que nosotros hemos trabajado en el grupo, ¿vale? Dentro de este proyecto I2Bio, ¿vale? Que tenemos del IDAE, en el cual, bueno, pues hemos colaborado con la empresa Ingeobras para la producción de hidrógeno, ¿vale? Y diréis, ¿cómo la producción de hidrógeno? Bueno, pues contactaron conmigo, vamos, que contactaron conmigo porque estaban interesados, es otra aplicación, ¿vale? Es diferente. Entonces ellos lo que hacen es utilizar matrices alimentarias que son aguas residuales de la industria de zumos o de la industria láctea, ¿vale? Esas aguas tienen muchos azúcares, ¿vale? Las bacterias para crecer lo que necesitan son azúcares, ¿vale? Entonces, su aproximación es completamente diferente, pero lo que hacen es utilizan estas aguas residuales, ¿vale? Las ponen en unos bioreactores, ¿vale? Y inoculando una serie de bacterias. Esta empresa trabaja mucho con temas de tratamiento de aguas, ¿vale? Y entonces ya tiene una serie de bacterias. Lo que hacen es producir hidrógeno, ¿vale? Mediante procesos de fermentación oscura y luego acoplado a fotofermentación. Entonces hemos hecho un proyecto para desarrollar, en realidad, mi experiencia o lo que yo he aportado es saber, ¿no?, cuáles son las bacterias que funcionan con todas estas matrices y que están produciendo hidrógeno. O sea, hay otro investigador de ingeniería que lo que hace es cuantificar el hidrógeno y nosotros lo que hemos hecho ha sido cuantificar las bacterias con cada matriz, en cada condición, ¿vale?, que van produciendo. Entonces, ¿por qué? Porque lo ideal, lo que queremos con este proyecto es saber cuál es el inóculo que produce la mayor cantidad de hidrógeno, la mayor cantidad y la mayor calidad de hidrógeno, ¿vale? Entonces hemos hecho un análisis también, ¿vale? Esto es una aproximación completamente diferente, ¿eh? Aquí lo único que nos interesa es saber qué bacterias son las que están funcionando, ¿vale? Entonces, llegamos a la conclusión de que esa tabla de la derecha mía, ¿vale?, era, digamos, las bacterias que estaban presentes en esos bioreactores y luego consultando bibliografía, porque claro, no todo lo que, o sea, los resultados es coherente, ¿de acuerdo?, con lo que queremos buscar, llegamos un poco a este inóculo, que este es, digamos, el ideal que deberíamos de poder poner en esos bioreactores, que serían los que darían la mayor producción de hidrógeno, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que hemos trabajado y, bueno, pues es otra aproximación. Bueno, con esto simplemente pues quería mostrar mi disposición a poder colaborar en temas de microbiota intestinal. Aquí tenéis, ya sabéis, os he expuesto un poco lo que podemos aportar, lo que podemos hacer y bueno, pues nosotros estamos encantados de colaborar con grupos a nivel clínico, a nivel veterinario, a nivel tecnológico. Ya habéis visto también, ¿vale?, para consorcios nacionales, internacionales y bueno, pues estamos abiertos a colaborar. Bueno, finalmente me gustaría agradecer a mi grupo de investigación, al IPAC y luego a todas las instituciones que nos han brindado su apoyo y bueno, pues con esto simplemente daros las gracias.